Me han pedido que les prepare pues algunas líneas sobre la cobertura periodística e informativa internacional, de cómo esto ha cambiado en el mundo y de cómo ha provocado un sensible cambio en la forma en cómo hacemos hoy en día periodismo y transmitimos noticias desde diferentes partes del mundo. Bien, pues les quiero comentar que empezaré por decirles que hay pues grandes cambios en la forma en que se cubría una nota en una guerra, en un conflicto internacional hace 20 o 30 o más años, de cómo se hace esto hoy en día. La reciente cobertura televisiva en el norte de África y los países árabes se planeó como tantas otras, se efectuó con los inconvenientes de los accesos a los países árabes, las visas, la comida, las traducciones, su cultura, esencialmente diferente a la nuestra, pero pudimos cubrir Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Turquía, Israel, Túnez y otros gracias esencialmente a la experiencia y al conocimiento de nuestros enviados. Y esto es importante que ustedes, jóvenes que están en una fase de preparación, comprendan. Un periodista joven y sin experiencia en una zona de conflicto bélico o armado, cómo moverse, dónde entrar y con quién, dónde es mejor no hacerlo, se convierten en cuestiones de vida o muerte. Un paso equivocado, mal dado, puede acabar con la vida del reportero o de su equipo, y por esto es vital ser cuidadoso, ser analítico, evaluar la información disponible y, en lo posible, ir acompañado de un convoy con las Naciones Unidas, de preferencia, con otros colegas. Es mucho más difícil que atenten o agredan a un grupo de 5, 7, 10, 12 periodistas que en contra de uno solo. Cubrir el mundo de la noticia mundial es algo totalmente diferente a la forma como se hacía antes. Los que fueron a Vietnam, no es mi caso evidentemente, no había nacido, pero recolectaron reportes e informes del ejército estadounidense, esencialmente desde el bar de un hotel y por supuesto con un vaso de whisky en la mano, donde pues ahí esperaban las noticias del frente para después reproducirlas por telex cablegráficos o por teléfonos inaudibles a sus medios del otro lado del mundo. Los que cubrieron el Golfo Pérsico en su primera versión, en el 90 y en el 91, iban en Irán, allá, y en Irak, acompañando a convoyes del ejército americano y atendían todos los días conferencias regulares del Pentágono y del Departamento de Defensa, en donde se informaban los avances en el frente de guerra, pero estaban pues restringido su movimiento, su área de cobertura, ofrecían información procesada, filtrada, estudiada y, sin embargo, el gran cambio lo imprimió en esa guerra la televisión. La transmisión en vivo, por primera vez en la historia, que una cadena televisiva hacía de bombardeos y de ataques, le imprimió realismo a esa cobertura que pronto, lamentablemente, se tornó en espectáculo. Hace 20 años, deben saberlo ustedes, jóvenes de su edad, en edad universitaria, se decían uno a otro, vamos a mi casa a ver la guerra en la tele. CNN se convirtió en ese momento en la primera cadena informativa en transmitir las 24 horas del día información continua y permanente de un frente de guerra. Años después, los Balcanes, en contraste, fueron otra cosa. A mediados de los 90, Serbia, Croacia, Bosnia, Kosovo fueron masacres brutales donde los periodistas, ante la ausencia del orden y del control del ejército americano, pues caminábamos por las calles, presenciando escenas de la carnicería que nos acompañaría por muchos años más en pesadillas nocturnas de las que no tendríamos escape. La segunda versión del Golfo Pérsico y la persecución de los americanos por Saddam a principios de la última década cambió por completo el panorama. La tecnología, y esto es uno de los elementos clave, ya lo mencionaba hace un momento la embajadora Arana, la tecnología irrumpió con fuerza frenética en la forma y los alcances de una cobertura internacional.
En el 2003 y 2004 vimos a periodistas entrando a bordo de tanques estadounidenses y británicos y transmitiendo en vivo por teléfonos satelitales la entrada de los tanques y el enfrentamiento con fuerzas reales. Un conductor de la ABC, de la cadena ABC de los Estados Unidos, sufrió un disparo de mortero potente contra el tanque blindado que le hizo permanecer en el hospital por 6 meses con riesgo de perder la vida. Pero lo trascendente aquí y lo importante de esta historia para ustedes, futuros periodistas, es que la forma de hacer periodismo internacional en una zona de conflicto ha cambiado esencialmente. Transmisión telefónica, fotos e imágenes tomadas con teléfonos que se transmiten al instante han desplazado de inmediato la compleja y sincronizada tecnología satelital. Las cadenas mundiales iniciaron para el 2007 la transmisión de voz, datos y video mediante protocolos de Internet. El FTP hizo a un lado la costosa tecnología de satélites, provocando otro cambio enorme. Puede uno estar en vivo en cualquier sitio donde haya una conexión de Internet medianamente decente y con un ancho de banda regularmente de calidad. En los recientes conflictos y manifestaciones que provocaron la caída de un régimen de más de 30 años en Egipto, el de Hosni Mubarak, un nuevo medio hizo su aparición estelar: las redes sociales, el Twitter y por supuesto el Facebook. Mediante mensajes, los jóvenes de su edad, se convocaron unos a otros todas las tardes en la hoy ya mítica Plaza Tahrir, la Plaza de la Liberación, y con ello movilizaron a un país entero que, sin derramar una sola gota de sangre, expulsaron a un autócrata de 36 años en el control del país. Fotografías y textos de los hechos recorrieron el mundo entero en segundos, haciendo imposible la censura, el control gubernamental, la mordaza a los medios y con ello el fortalecimiento de esto que hoy se llama el citizen journalism o periodismo ciudadano. Miles de reporteros involuntarios en Egipto resistieron la represión inicial, evidenciaron al régimen y capitalizaron su momento histórico para cuando el gobierno, fíjense ustedes, quiso parar o desconectar el Internet, como lo hicieron otros de sus colegas en algunos otros países del mundo árabe, en Yemen, por ejemplo. En Egipto ya era demasiado tarde. Y lo mismo sucedió en otros países de la región. Lo primero que hizo el respectivo sátrapa de Yemen fue desconectar el Internet, bloquear señales, impedir la conectividad y bueno, pues como todo el mundo se entera y sabemos que la lucha por la libertad es tan intensa, esto pues ha despertado ya en Siria, en Bahrein, en Argelia, donde no permiten transmitir una nota, sépanlo ustedes, sin la supervisión de un organismo gubernamental. El mensaje, jóvenes, estudiantes y futuros colegas, es que el mundo ha cambiado y que sigue y seguirá cambiando. El reportero de hoy es un reportero multimedia, interconectado, hiperconectado, que domina la tecnología móvil inalámbrica, el Bluetooth, las capacidades infinitas para transmitir datos, voz e imágenes. Los reporteros de hoy viajan con un teléfono potente, con una cámara pequeña, grabadora, incluso integrada al mismo teléfono y transmite por una laptop. Lo que antes tomaba más de 24 o 36 horas en reservar un satélite, abrir una ventana, buscar un punto de emisión y sincronizar todos esos elementos para sacar una señal de un país a otro, hoy todo eso se hace sin el permiso, el control, la organización de ninguna compañía satelital y mucho menos de ningún gobierno. El periodismo ha ganado en este sentido. El periodismo mundial se ha democratizado en su forma, en su estructura, en su cobertura. Creo que todavía nos falta en sus contenidos.